Si todavía no pusieron sus nombres, por favor pongan apellido, nombre y número de matrícula en el chat de la llamada para que le valga como asistencia. Bueno, empezamos entonces estos dos periodos que siguen luego de la formación del disco trilaminar en el que se va a convertir ahora en embrión. Y es un periodo que va de la tercera a octava semana. ¿Sí? Es un periodo de organogénesis, decimos. O sea que los principales órganos, las vísceras del cuerpo empiezan ya a adquirir su forma definitiva, su tamaño y su función ya empieza también. Las tres capas germinales que estudiamos en la tercera semana empiezan a originar estos tejidos y órganos específicos. Por la formación de estos órganos cambia también la forma del embrión. Es un periodo de morfogénesis, decimos así también. Y al final del segundo mes se pueden ver los principales caracteres externos del cuerpo. Es decir, pasamos de ser un acúmulo manojo de células a ser ya un disco trilaminar orientado, ahora tener forma de los órganos y ser más reconocible como ser humano. Empezamos a ser más reconocibles. Entonces, en este periodo que va de la tercera a octava semana, pasamos de ser esta estructura, el disco acá con las cavidades. Disculpen un rato. Apellido, nombre y número de matrícula, por favor, en el chat. Empezamos la clase. Entonces, como le decía, en este periodo que va de la tercera a octava semana, pasamos a hacer un disco trilaminar sin tanta forma humana, a hacer ya una forma más reconocible. Acá vemos cómo eh, lo que hace es que el crecimiento de los extremos, tanto caudal, que acá se reconoce la cabeza, que es más ancha, con el ojo, y caudal, y también de los lados, hace que se vaya plegando el embrión y también que vaya adquiriendo también más forma humana. Acá vemos lo que van a ser las yemas de la formación de los miembros. Miembro superior, miembro inferior. Entonces tenemos un poco este esquema representado en colores diferentes. Acá teníamos lo que era hasta la segunda semana el disco bilaminar y como la tercera se forma el disco trilaminar. Y acá ya vemos en este esquema cómo tiene ya forma humana, adquiriendo forma más humana en este periodo y los derivados representados en diferentes colores de esas tres capas. Es muy importante que se sepan eh, los derivados, los órganos de las capas, porque son preguntas que siempre salen de los exámenes y son cuestiones que siempre le van a ayudar también a ustedes en su práctica médica, ¿sí? Casi todas las especialidades que tienen que llegar a usar, o más si hacen alguna residencia de medicina general como medicina familiar, muchas de las terapéuticas van dirigidas a los órganos específicos y estos órganos comparten funciones y patologías similares por la capa que derivan del disco trilaminar. Entonces es muy importante que sepan de dónde derivan, no solamente para el examen, sino para su vida médica también. Tenemos representado entonces en este color, en este embrión, un color fucsia, lo que es el ectodermo, representado acá, en la capa más externa de que derivan tejido nervioso, epidermis y sus derivados, como pelo, cabello, uñas, esmalte dental. O sea que vendría a ser lo que nos protege y comunica con el exterior, más o menos. En amarillo, la capa media, el mesodermo, que representado en este feto, como es la parte media también, más o menos, de las estructuras. Tenemos el esqueleto, la musculatura, el tejido conectivo, el aparato cardiovascular y renal. Y aquí en verde, acá es el endodermo realmente, no está mal escrito acá. El endodermo, las estructuras más internas como el epitelio de revestimiento y glandular del tubo digestivo,
del hígado, de las vías biliares, el páncreas, las vías respiratorias, la vesícula biliar, la uretra, la próstata, perdón, la vesícula seminal es esto, la glándula tiroides, la paratiroides y el timo y las células de las líneas germinales de los ovocitos y espermatozoides. Comparten todo ese origen en esta capa. En la cuarta semana vamos a ir viendo acontecimientos importantes por semana que se van desarrollando en cada una de las en cada una de las etapas de este periodo. En la cuarta semana tenemos hacia el día 24 aparecen los primeros arcos faringios, el corazón ya empieza a bombear sangre. En el día 26 se cierra el neuroporo anterior, que es lo que vemos acá hacia el esquema de la parte superior. Este ya vendría a ser el con el neuro, acá vendría a ser el sistema nervioso ya, el túbulo neural ya cerrado con estas estructuras que vamos a ver que son los somitas, y vemos que cuando se cierra forma un cilindro que tiene dos aberturas, una en la parte anterior que está representada en la parte superior y otra en la parte posterior acá en la que vemos en el esquema de la parte inferior, que son los orificios que deben cerrarse, o si no forman también patologías del túbulo neural que se detectan generalmente intraútero y que persisten luego en el nacimiento. Entre los días 26 y 27 se reconocen los esbozos de los miembros superiores, es decir, las yemas que van a ir creciendo y que van a ser los que orienten el crecimiento. Eso vamos a ver cuando veamos específicamente la formación de los órganos, no todavía en esta clase. Profe, los arcos faringios en esa imagen, ¿cuáles son? Y en esta imagen realmente no se aprecian tan bien los arcos faringios. Tendrían que estar, mira, en este tendrían que estar en esta parte hacia, pero en este en particular no se ven. Vamos a ver si llaman otro mejor. ¿Sí? En este todavía no se aprecian. Tendrían que aparecer acá, porque acá no se ven todavía. Si acá hacemos las somitas y los neuroporos. En este todavía no nos sirve. Cuando aparezca de vuelta, acá deberían aparecer, en este esquema, se ve un poco mejor. Pero acá todavía no aparecieron tampoco. ¿Sí? Justo mi esquema no me ayuda para eso. Y ahí esa protuberancia que tiene es el esbozo del miembro. Esto vendría a ser un esbozo del miembro superior. Así que empieza como yemas ambos. Los superiores y los inferiores empiezan como pequeñas yemitas acá, estas protuberancias. Si acá, por ejemplo, el inferior todavía no se ve porque siempre el crecimiento empieza de cefalocaudal, o sea que vamos a ver primero acá y luego abajo. Si te ven en otro esquema se ven mejor en este se ven un poco mejor los que son los esbozos, y acá vendrían a estar los arcos faringios. En este esquema, o sea que esta imagen en vivo me ayuda más para eso. Justo este es más para este es más para el tubo neural. Ok, seguimos. En la cuarta semana también empiezan las placodas ópticas. Se ven acá en los costados. El corazón comienza a bombear sangre, como ya dijimos. Y al final de la cuarta semana se cierra el neuroporo posterior, que se cierra siempre. Primero se cierra la parte eh, cefálica y tiene un pequeño retraso la parte caudal. Siempre tenemos entonces, por eso, eso también sigue en el cierre de los neuroporos. ¿Sí? Siempre esta parte, la parte del extremo cefálico, siempre le gana en tiempo al extremo caudal. Lo que tienen que recordar, no ocurre al mismo tiempo. Vamos a ver, ya son visibles los esbozos del miembro inferior. Justo este esquema no me ayuda. Vamos a ver un poco acá el siguiente. Sí. En la quinta semana, el crecimiento de la cabeza supera el del resto del cuerpo, a lo que luego se va desacelerando, pero ambos crecen, o sea que crece tanto la cabeza como el resto del tronco y empiezan a crecer los miembros, pero a un ritmo diferente.
la cabeza empieza a crecer más rápido y entonces ocupa mayor porcentaje dentro de lo que es el embrión en totalidad. ¿Sí? Acá decimos que ello se debe al desarrollo del encéfalo y las prominencias faciales. Y las crestas mesonéfricas ya empiezan a aparecer e indican la localización del esbozo del riñón mesonéfrico. Acá ya vemos un poco en este esquemita cómo lo que hace que esa membrana trilaminar empiece a cambiar en forma más, empieza a cambiar más la forma y parecerse más al humano, que empieza a crecer estos extremos, empiezan a crecer mucho más, empieza a plegarse el embrión. Estamos viendo con este sentido sagital cómo se empieza a plegar los extremos caudal y cefálico. Vemos en este esquema cómo se ven bien los arcos faringeos. Acá vemos la prominencia cardíaca, lo que va a ser el cristalino, lo que va a ser el ojo y donde se va a ubicar las orejas. ¿Sí? Acá todavía no se ven bien los esbozos de los miembros en este esquema. Con el siguiente. En la sexta semana ya pueden presentar respuesta refleja frente al contacto. En los miembros superiores empiezan a desarrollarse los codos y las manos. Y al final de la sexta semana se muestran el tronco y los miembros, ambos, superior e inferior. Se forma el conducto adictivo externo y los intestinos se introducen en el celoma extraembrionario. Hay una herniación fisiológica, decimos. Una herniación es cualquier cavidad o cualquier tejido del cuerpo que no está en el lugar donde debe estar. Sí, eso es una herniación, que generalmente son situaciones patológicas que ocurren durante una anomalía del desarrollo o durante un traumatismo, por ejemplo. Por ejemplo, el traumatismo de columna, a veces el núcleo pulposo suele herniarse, suele salir a su lugar. Pero en la sexta semana ocurre que esto es un hecho fisiológico en el que los intestinos, el tubo digestivo, acelera más su crecimiento que lo que es la pared abdominal, entonces no le pueden contener, o sea que el abdomen no puede contener el órgano y eso hace que se vaya un poco hacia el celoma extraembrionario, que se ve como un bultito hacia el cordón umbilical. En este esquema podemos ver, en este justo está cortado, por lo que hace en la sexta semana es que acá empiece a hacerse un pequeño bulto. Si se va un poco hacia el celoma, hacia el cordón, se empieza a ir un poco el intestino. Es algo normal en esta semana. En la séptima semana se define con claridad el inicio de la formación de los dedos, de las manos y luego de los pies, siempre más acelerado el crecimiento más acelerado el crecimiento craneal que el caudal. La comunicación entre el intestino primitivo y la vesícula umbilical queda reducida al conducto ónfalo-mesentérico y se inicia la osificación de los huesos del miembro superior. En este esquemita ya podemos ver un poco lo que es más las yemas del miembro superior, como ya empieza a tener un poco lo que es el codo, empiezan las yemas de los dedos y acá un poco lo que es el esbozo del miembro inferior. Y justo esta imagen, este ángulo no me ayuda, pero acá ya estarían eh, lo que es la hernia de la sexta semana de los intestinos. En esta parte se debería ver, ¿sí? Vemos cómo empieza a plegarse. Por eso tiene ese aspecto, esa posición fetal, entre comillas, en la que se queda casi siempre el embrión, es por el pliegue que hace. Porque los extremos le van ganando a la parte central, se va plegando, doblando sobre sí. Y en la octava semana, al final de este periodo embrionario, eh, ya al principio de esta semana los dedos de las manos están formados, pero aún unidos por membranas, algo en el que hay un proceso de apoptosis programada en el que se van separando los dedos, que si no sucede pueden haber fusiones posteriores que se deben corregir con cirugía. Aparece el lecho vascular también del cuero cabelludo. Y al final de esta semana, los dedos de las manos y pies ya deben estar totalmente individualizados, es decir, el proceso de apoptosis debe haber concluido y separado los dedos. Se inicia también la osificación del fémur
Y la apariencia humana ya está más consolidada a pesar de tener una cabeza proporcionalmente más grande que el resto del cuerpo. En proporción tendría que ser más o menos un tercio, porque el crecimiento es más acelerado en esa porción todavía. Entonces, recapitulando un poco el periodo embrionario, acá vemos una imagen de un embrión humano. Al final del periodo embrionario entonces están formados los principales aparatos y sistemas con sus respectivos órganos, ¿sí? Todo ese periodo de la organogénesis de los distintos sistemas, como digestivo, respiratorio y músculo esquelético, vamos a ir viendo en clases diferentes. Y se establecen ya los tejidos derivados de las tres capas, como habíamos visto en el esquema al inicio, el ecto, meso y endodermo. De vuelta un poco recapitulando estos derivados, les digo que eso es muy importante que sepan. En el ectodermo tenemos órganos y estructuras que nos mantienen en contacto con el mundo exterior. Es una forma de una mnemotecnia que nos ayuda a recordar. Tenemos entonces el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el epitelio sensorial del oído, la nariz y el ojo, epidermis y sus anexos, como los pelos y las glándulas, la glándula mamaria, la adenohipófisis y el esmalte dentario. Bueno, este esquema de microscopía electrónica de barrido, formación de lo que era el tubo neural, las tres capas, los derivados mesodérmicos. eh, Tenemos que alrededor, habíamos visto que en la tercera semana, cuando se empieza a formar el tubo neural, alrededor empieza a condensarse el mesodermo para formar primero lo que es el mesodermo paraxial, que vemos acá representado en amarillo, una condensación de esa capa media. Al comienzo de la tercera semana dijimos en la clase anterior que se empieza a separar en segmentos o llamados también somitómeras. Acá, esta es una condensación del mesodermo paraxial. Esto es ecto, el el tubo neural que es derivado del ectodermo, el endodermo por dentro, y acá esta capa media del mesodermo empieza a condensarse para formar el mesodermo paraxial que está a continuación o a los lados del tubo neural. Aparecen primero en la región cefálica y sigue en dirección caudal a número más o menos de 3 somitómeros por día. Al final de la quinta semana hay 42 a 44 pares de estos somitas, que son las organizaciones de los somitómeros, que son condensaciones de la hoja mesodérmica del embrión. Vemos cómo se ven estos pares, siempre de pares derecho e izquierdo, como se ven de una vista viéndole desde arriba, vendría a ser esto, circundando a los lados del tubo neural. Profe, ¿te puedo preguntar algo? Sí, En la imagen anterior, en la retroalimentación, la profe Teresa dijo que para que sea somita tenía que tener un agujero en el medio, o es lo que estaba de al lado. ¿A cuál se refirió ahí? ¿Al mesodermo intermedio de al lado? para ser somita debe tener eh, una, vamos a ver un poco ahora lo que estamos en enlazo. Acá estamos viendo lo que estaba diciendo, cómo el somita se va diferenciando lo que decimos en la cavidad que te dijo. El somita se separa en dos, ¿verdad? O sea que se diferencia en dos porciones que son el esclerotoma y el dermomiotoma. En el esclerotoma forman el tejido conjuntivo laxo denominado mesénquima, que es un tejido conjuntivo laxo del embrión, que va a rodear la médula espinal y la notocorda para formar la columna vertebral, que es lo que vemos acá. ¿Sí? Y el dermomiotoma, las células de la pared dorsal van a dar lugar al componente muscular, que es el miotoma, y la dermis, que es el dermatoma. ¿Sí? Entonces vemos acá cómo empieza a formarse esa cavidad que te dijo. Capaz se refería a eso. Y anteriormente a la
somita que no te está, o sea que ahora quería decir que el somita, el somitómero es todavía es la condensación que no se ha organizado en estas capas para formar el somita propiamente. O sea que esto te habrá querido decir. Y en la imagen anterior está bien denominarle somita, porque es que no se ve todavía la diferenciación de esclerotoma y miotoma. Dermomiotoma y Dermotoma. depende mucho de la pregunta de cómo haya guiada, pero en realidad si hay una pregunta más, una opción más precisa, como decirle, por ejemplo, condensación del mesodermo paraxial, es más preciso llamarla así que somita propiamente dicho. Esto tendría que ser el precursor del somita, si vamos a ser más estrictos con la explicación entonces. Depende mucho de la pregunta del examen para ver de las opciones que te da para ver qué marcas o no. En todo caso, si en la opción más correcta de somita es lo que deriva, es el precursor del somita. Y Entre, después en la microscopía electrónica que nos mostraste, lo verde sería el mesodermo intermedio, sí, el amarillo el paraxial y el rojo el lateral con sus hojas. sí, Ah, vale, exacto. gracias. Hoja visceral y parietal, que vamos a ver. Exacto. Bueno. Entonces estamos en lo que es el... Después estamos viendo así mismo, como dijo la compañera en el esquema. Luego, o sea que yéndonos más del centro hacia la periferia, vamos a tener el mesodermo intermedio representado en verde. Tenemos dos de vuelta, o sea que está separado en dos, derecha e izquierda, porque en el centro está el surco neural, vendría a ser acá. Está ubicado entonces entre el mesodermo paraxial en amarillo y la lámina lateral representada en rojo. Se diferencia de manera distinta a los somitas y de estos acúmulos se originan los componentes excretores del sistema urinario y las gónadas. Se empieza a segmentar y forma un sistema pronéfrico, le decimos, representado acá. Acá estamos viendo un corte transversal y este vendría siendo el esquema visto del embrión visto de una vista sagital. Tiene entonces otra derivación, o sea que otra función. La lámina lateral, que es lo que veíamos representado en rojo, en la microscopía electrónica de barrido, acá está representada, todo lo que está acá en rojo es el mesodermo. Vamos a entrar en la porción más parietal que se abre, es más plana y se abre como una hoja en dos, ¿sí? Una hoja parietal y una hoja visceral que reviste la cavidad intraembrionaria y rodea los órganos internos. Tenemos una hoja parietal. Vamos a ver hacia la parte superior, más cerca del ectodermo, que forma las paredes corporales lateral y ventral y las membranas serosas, como la pleura, el pericardio y el peritoneo. Y acá en el esquema más inferior, más hacia el endodermo, la hoja visceral, que formará la pared del intestino. De vuelta un poco repitiendo lo que son los derivados del endodermo, tenemos lo que es revestimiento de vísceras internas, como ser el tracto gastrointestinal, el aparato respiratorio, la vejiga urinaria y la uretra, parénquima de las amígdalas, de las glándulas tiroides, paratiroides, hígado y el páncreas, y el epitelio de revestimiento de la cavidad del tímpano y de la trompa de Eustaquio. De vuelta, otro esquema más resumido en un cuadro, comparación de de las tres capas y cada uno de sus derivados luego de la organogénesis ocurrido durante el periodo embrionario. De vuelta vamos a ir viendo cada uno de estos en el capítulo específico. Vamos a ver músculo en uno, tubo digestivo en otro, por ejemplo. Pero para que vayan teniendo igual ya un esquema para ver de dónde deriva de qué hoja deriva cada sistema. Del ectodermo, entonces, sistema nervioso, epidermis, glándulas cutáneas, y o sea que epidermis, y los anexos de la piel, como son las glándulas sudoríparas, sebáceas, los pelos y las uñas.
la cavidad bucal, cavidad anal, las fosas nasales. En el mesodermo tenemos músculos, huesos, dermis, parte de la piel, pero más interna, las gónadas, el aparato excretor, el aparato circulatorio. Y del endodermo, el tubo digestivo, las glándulas digestivas y el revestimiento de los pulmones. Dijimos que revisten estas cavidades los derivados del endodermo. Deben ser el epitelio de revestimiento. En este periodo que va de la tercera a octava semana, hay una susceptibilidad a los diferentes teratógenos. Los teratógenos son sustancias externas que podrían ser medicamentos, sustancias químicas, por ejemplo, como el cigarrillo o el alcohol también, que lo que hacen es hacer teratogénesis, es un mal desarrollo de los diferentes órganos, es decir, que tienen un desarrollo defectuoso, por ende, en el momento del nacimiento no pueden cumplir una función óptima de lo que vendría a ser. Tenemos que en este periodo eh, es mayor entonces la acción. En el periodo fetal, que es el periodo siguiente, ya no hay más tanto efecto de esto, ¿sí? Ya son defectos fisiológicos menores, anormalidades menores. Acá tenemos anormalidades mayores que incluso pueden llegar a ser incompatibles con la vida, es decir, que pueden llegar a ser, eh, puede ser que aborte intraútero ya este embrión a causa de esa acción. ¿Sí? Este es el esquema de su libro. Pasamos al segundo periodo, que es el periodo fetal, que va desde la novena semana hasta el nacimiento, que suele ser 38 semanas, a veces menos, a veces más, por diferentes sucesos que pueden pasar en el embarazo o diferentes patologías, pero normalmente lo estudiamos hasta las 38 semanas, ¿sí? Varía más o menos esos días, pero van a estudiar cuando vean ginecología probablemente. En el periodo fetal y hay cambios graduales de diferenciación y maduración de los tejidos y hay un crecimiento rápido. Más que nada, acá ya lo que empieza a ganarse es crecimiento más que desarrollo en sí. Cuando decimos desarrollo nos vamos más hacia la función y cuando decimos crecimiento decimos que empieza a aumentar en tamaño. Entonces empieza a aumentar en longitud el feto ya ahora y en peso, ¿sí? Y vemos cómo en las primeras semanas, vamos, todavía tenemos como la cabeza es una gran proporción del cuerpo y a medida que va pasando en las semanas vemos como el resto del cuerpo, el tronco y los miembros ya van creciendo también, van acelerando un poco su crecimiento y ya van haciendo que esta proporción de la cabeza vaya siendo un poco menor en total del cuerpo. Es decir, que estos empiezan a acelerar en su crecimiento para intentar empatarle a la cabeza. No lo logran, pero igual se acercan un poco más. En el periodo fetal, decimos que adquiere viabilidad, es decir, una capacidad para sobrevivir fuera del útero. El embrión aún no, o sea que si hasta las 8 semanas por alguna razón es expulsado el embrión, muere, ¿sí? Va a morir afuera, ya no puede más sobrevivir. Si tiene un peso menor de 500 gramos, tampoco suelen sobrevivir en el exterior, o si sobreviven, sobreviven por minutos a horas y luego ya mueren. Y tenemos que un límite de 280 gramos, decimos que todavía está dentro del rango de peso, ¿sí? Que es, esto se alcanza a las 24,9 semanas luego de la fecundación. En general, entonces, vamos a ir viendo de vuelta por etapas. En el tercer mes, la cabeza es la mitad de la longitud cefalorraquídea o cefalocaudal. La longitud se duplica al llegar a la semana 12. La cabeza todavía tiene una cara ancha, los ojos muy separados, las orejas bajas y los párpados fusionados, es decir, no tiene una cara de aspecto muy humano, ¿sí? Parece más un mamífero
así como genérico. En el esqueleto se empiezan a formar los centros de osificación primarios en el cráneo y los huesos largos, esto en la semana 12. Los miembros aún tienen piernas cortas a las 9 semanas y los brazos adquieren su longitud final relativa a las 12 semanas, pero las piernas aún permanecen cortas. Siempre le gana más la parte más caudal a la porción más, siempre me confunde, la porción más craneal, perdón, siempre le gana en crecimiento a la porción más caudal. Entonces los miembros superiores por eso adquieren más rápido su longitud que los inferiores. Concepto que tienen que manejar. Muchas preguntas generalmente van con diferentes estructuras, pero siempre le preguntan más, la pregunta así de fondo siempre es ¿cuál crece más rápido, la porción caudal o la porción craneal? Y siempre es la caudal. La craneal, perdón, si no me confundo. En este mes también los genitales aún son similares, o sea que no se puede diferenciar morfológicamente el sexo masculino o femenino. Y al final, o sea, en las semanas 12 recién adquiere la forma fetal madura. En el sistema digestivo, las asas intestinales están aún en el cordón umbilical a las 10 semanas, a lo que dijimos que empezaba en el periodo embrionario, la hernia fisiológica. Empezaba en la semana 6. Y recién en la semana 11 esa hernia fisiológica desaparece porque el crecimiento del abdomen ya es suficiente como para envolver a los intestinos. Entonces, después de la semana 11 ya no debería haber yo la hernia. Ella ya no es más fisiológica, luego de eso ya empieza a ser patológica. La hemopoiesis ya empieza en el hígado en la 9ª semana y pasa a ser lo más predominante en la formación en el vaso, en la semana 12. La formación de orina ocurre a lo largo de este mes. Se elimina el líquido amniótico que es deglutido por el feto y de ahí pasa la circulación materna a la orina. En el siguiente mes, en la semana 13 a 16, el crecimiento en general es más rápido. La cabeza en proporción empieza a quedar más pequeña porque el resto de los órganos empiezan a acelerar su crecimiento. Los miembros inferiores ya se alargan, empiezan a alcanzarle a los superiores y se inicia un movimiento coordinado de los miembros, pero aún no son sentidos por la madre. Empieza a moverse ya para poder desarrollarse el sistema musculoesquelético, pero no son aún perceptibles. Y se activa la osificación del esqueleto fetal. En la cabeza los ojos ya se acercan, las orejas se elevan y hay movimientos oculares a la semana 14, es decir, empieza a adquirir ya un aspecto más humano. Acá empiezan a acercarse los ojos y las orejas ya tienen una implantación más alta. Si persiste esa separación de los ojos y esa implantación baja de la oreja, son generalmente signos de retardo o algún retardo del crecimiento por alguna razón, puede ser genética propia del feto o por acción de algún agente nocivo consumido por la madre. Los genitales externos son acá reconocibles en la semana 14. Entonces, en la semana 14 ya podemos saber de qué sexo es el feto, si va a ser masculino o femenino. Ya empieza la diferenciación de los folículos primordiales en la semana 16. Empieza un poco lo que es la formación eh, de lo que van a ser los gametos femeninos. Eso no se puede ver, pues sabemos, pero no podemos nosotros decirle eso a la madre por ningún método auxiliar de diagnóstico. Los otros, el tamaño de los órganos, si se ven o no los genitales externos, sí se pueden ver por métodos auxiliares de diagnóstico, que el principal es la ecografía. La ecografía es una técnica de imagen que se usa bastante para seguir el crecimiento del feto durante el embarazo. Tenemos este aspecto más o menos a las 13 semanas. A la semana 17 a 20, que es el quinto mes, el crecimiento se empieza a hacer un poco más lento de lo que era en el mes anterior. Los miembros ya están en posición final y se
sienten los movimientos fetales. Es muy importante que la madre empiece a reconocer ya en este mes los movimientos fetales, porque es un signo de que hay vitalidad del feto y que no necesita ningún método auxiliar de diagnóstico. Si la madre por alguna razón deja de sentir los movimientos, ya es un signo de alarma por el que se debe ver qué está causando y si es que ese feto perdió viabilidad, o sea, murió. Entonces, es importante entonces este signo que ya empieza acá. Entre la sensación, el avivamiento que se llama la percepción de los movimientos fetales, entre eso y el parto pasan aproximadamente 145, 147 días, eh, más o menos 15 días de eso. En las faneras aparece el vernix caseoso, que es una descamación costrosa con material grasoso de las glándulas que protege al feto. El cabello ya aparece en la cabeza y el lanugo, que son pelos finos, finos que rodean el cuerpo que van a servir para protección y retención de calor una vez que salga el feto del útero. Empieza también la formación de grasa parda en sitios como la base del cuello, detrás del esternón y perirrenal, que la grasa parda recordamos que es para generación de calor. En los genitales se forman el útero en los fetos femeninos y se inicia la canalización de la vagina a las 18 semanas. En la imagen tenemos un feto de 17 semanas. Tenemos como la grasa que se empieza a formar es la parda. La parda no suele estar por debajo de la piel, suele ser más la grasa blanca la que está ahí. Como no hay tanta formación de eso, tenemos que el feto tiene esta piel se nota que es finita y se observan los vasos sanguíneos, es una piel tan fina que trasluce la vascularidad y hace que el feto tenga ese color rojizo. Generalmente no sobreviven en esta edad si es que por alguna razón se han expulsado del útero, ¿sí? En especial porque el aparato respiratorio aún no produce en cantidades suficientes surfactante, que es un líquido que permite que no colapsen las vías aéreas. En esta otra imagen tenemos un feto de 18 semanas unido a la placenta. La piel es delgada todavía en esta semana, ¿sí? Todavía tenemos piel finita, como que estuviera así, como un bebé raquítico, ¿sí? Como que estuviera desnutrido, todavía parece, porque todavía no se empieza a formar la grasa, ¿sí? Y acá tenemos a la izquierda lo que es la placenta con los cotiledones, que son estas formaciones redonditas, que van hacia el lado materno. O sea, esto es lo que está fijo al fondo uterino. En el siguiente mes, que abarca de las 21 a 25 semanas, ya empieza a aumentar el peso, el feto ya podría sobrevivir si tenemos terapia neonatal, si no así por sí solo probablemente no. En las faneras la piel ya empieza a ser rosada y arrugada, aparecen las uñas a las 24 semanas, los ojos ya empiezan a hacer movimientos rápidos y en el aparato respiratorio este es un suceso muy importante y los neumocitos tipo 2 ya comienzan la producción de surfactante a las 24 semanas. Comienza la producción, pero igual no es tan aumentada como para mantener las vías aéreas permeables. O sea que surfactante es importante porque hace que no colapsen las vías aéreas. Al no colapsar las vías aéreas, el feto puede respirar, ¿sí? O si no, si sale, no tiene surfactante, no puede respirar. Es como que se asfixia al salir. Dentro del útero no necesita respirar porque toda la nutrición y el oxígeno le viene de la sangre de la madre. Así que no hay problema por eso. En el siguiente mes, que abarca de las semanas 26 a 29, el feto suele sobrevivir. En la respiración ya hay más capacidad pulmonar activa, es decir, que la producción de surfactante ya empieza a adquirir los niveles necesarios para hacer que sobreviva el feto. El sistema nervioso central ya empieza a controlar la respiración y la temperatura. Los ojos ya se abren a la semana 26. Y en las faneras ya hay un buen desarrollo del lanugo y el cabello. El lanugo es el pelo fino que cubre el cuerpo. El cabello está en la cabeza nomás. Ya aparecen uñas en los pies y empiezan a formarse las arrugas por la grasa subcutánea.
La grasa subcutánea empieza a ser un 3,5% del peso y es grasa blanca, no es grasa parda. eh, y hacen esas arrugas que ya empieza a ser medio, empieza a hacerle medio rollizo, empieza a ser como así como los michelines. Antes cuando nace suele ser rollizo el bebé porque tiene mucho tejido adiposo. Acá ya empieza a ser un poquito, empieza a ser como más gordito, parece, se nota. No tiene esa piel sin tejido, casi sin tejido subcutáneo que le hacía ser como así desnutrido, parecía ese aspecto. En la hematopoiesis, el vaso está hasta las 28 semanas predominantemente y luego eso ya empieza a formarse en la médula ósea y los huesos largos. En la imagen podemos ver un feto en esta edad. Es posible que pueda sobrevivir y empieza a ser más redondeada porque hay grasa subcutánea. Este es un feto de 29 semanas. El feto generalmente suele estar tiene esa forma, está como acurrucado y doblado sobre sí porque dijimos que en el periodo embrionario estos polos le empiezan a ganar, ¿sí? Generalmente, el, para nacer por parto normal, o sea, que es decir, por ser expulsado por el canal vaginal, generalmente adquiere esta posición, que es una posición longitudinal, es decir, que el extremo cefálico está hacia el canal vaginal y las nalgas están hacia el fondo uterino. O sea que este eje mayor va con el útero y la cabeza es la que da al canal vaginal, que es lo que normalmente sucede para que puedan nacer. Tiene otras posiciones, sí, ya van a ver más adelante, pero son más posiciones más anómalas, menos frecuentes realmente que esta. En el octavo mes, en las semanas 30 a 34, aumentan más todavía las probabilidades de sobrevivir. Los ojos ya presentan reflejos a la luz, los reflejos pupilares en la semana 30. En las faneras la piel ya es rosada, suave, con miembros de aspecto normal y rollizo. ¿Sí? La grasa corporal ya es el 8% del cuerpo de la grasa blanca, ¿sí? Entonces ya empieza a ser ese aspecto como de Michelin, ya empieza a tener, que es importante porque le ayuda a aislarse del medio externo. Esa grasa ayuda a que se aísle, que no pierda tanto calor, porque el medio externo es mucho más frío de lo que es la temperatura dentro del útero. Y en el último periodo, que es el noveno mes, la semana 35 a 38, ya tiene un aspecto rollizo, como podemos ver acá tiene estos pliegues, tiene este pliegue acá hacia la nuca, tiene estos pliegues acá en el brazo, acá tiene estos plieguecitos. Ese rollizo se da que tiene ya el desarrollo del tejido subcutáneo de la grasa, que ya es más proporción del peso. Acá generalmente el desarrollo, el crecimiento empieza a ser un poco menos, empieza a desacelerarse. Vemos igual como ya la cabeza es bastante grande en comparación con lo que es un adulto en proporción del cuerpo. Pero ya no es ese que tenía, que era más o menos la mitad en el periodo embrionario. Empieza a ser como un quinto, un cuarto más o menos de lo que es todo el cuerpo. La mano ya puede comprimir, o sea que ya tienen control de la musculatura. Los ojos ya siguen una orientación con la luz. La circunferencia de la cabeza y el abdomen suelen ser las mismas esta semana, o sea, la cabeza sigue siendo bastante grande. La longitud cefalocaudal o cefalorraquídea suele ser de 36 centímetros y el peso de 3,4 kilos, si es lo habitual. Puede ser más, puede ser menos, si hay variaciones fisiológicas que antes se siguen con una tabla para ver dónde cae la normalidad, pero este suele ser la medida más común. La grasa corporal ya llega a ser 16% y en las últimas semanas se agregan 14 gramos de grasa al día en crecimiento. Si es un feto masculino, los testículos ya descienden totalmente, deben estar ya en la bolsa escrotal. La cabeza ya es más pequeña en relación con el cuerpo que en periodos anteriores. Igual sigue siendo más grande, podemos ver eso en este esquema como en esta semana, como la cabeza era gran, proporciona como un tercio más o menos, y vemos como a medida que va cambiando el periodo, como el resto del cuerpo también va acelerando el crecimiento y hace que
el resto del cuerpo le alcanza un poco a la cabeza. Igual la cabeza sigue siendo muy grande en relación en lo que es el adulto. ¿Sí? Por eso la circunferencia suele ser la misma tanto de la cabeza como del abdomen. Algo muy importante también porque como vimos en esa posición cefálica longitudinal del feto entre la cavidad uterina, que tengan el mismo diámetro hace que el parto sea más fácil en esa posición. Es decir, si ya pasa la cabeza, que es la porción más ancha, si esa parte ya pasa por el canal del parto, que es la vagina, el resto del cuerpo ya pasa más fácil porque es más pequeñito, tipo le abre camino a la cabeza. Si tiene otra posición, suele dificultarse más el parto vaginal. La fecha esperada del parto se calcula generalmente es de 9 meses y 7 días luego de la fecha de última menstruación, que suele ser el suceso que es más recordado para hacer el cálculo de la edad. Las ecografías lo que hacen es el método diagnóstico, dijimos, de preferencia, porque es un método de imagen relativamente que no tiene ninguna repercusión, es decir, como que no se usan vibraciones, no se usa ningún tipo de radiación, no causa un efecto nocivo en el feto. Es decir, la ecografía no es, por ejemplo, como una radiografía en la que se irradia o como una tomografía en la que se irradia más. Y es un método, dentro de todo, bastante económico y muy preciso, dependiendo de la habilidad del examinador, en la que se evalúa el crecimiento, ¿sí? Se empieza ya a medir la longitud entre las semanas 9 y 12 y se empieza a hacer un seguimiento por ecografía para ver cómo se va desarrollando el feto. Un cuadro de lo que se espera que se desarrolle durante la vida fetal. Las papilas gustativas aparecen en la semana 7. La deglución, que es del líquido amniótico, es decir, empieza a tragar líquido amniótico para practicar el feto a la semana 10. Los movimientos respiratorios también son de práctica, que empiezan en la semana 14-16, se aspira también el líquido amniótico, pues está ahí inmerso en eso el feto. Los movimientos de succión aparecen en la semana 24. Algunos sonidos pueden ser oídos, es decir, el feto empieza a escuchar lo que sucede en el medio externo la semana 24-26. Y los ojos empiezan a ser sensibles a la luz a la semana 28. En esta tabla que estamos viendo la edad en semanas y la longitud y el peso, lo que nos da a entender cómo en cada semana, en cada periodo de semanas, cómo va aumentando. Y en la primera mitad lo que más va aumentando vendría a ser la longitud. En las últimas semanas empieza a aumentar más el peso, ¿sí? El peso, la longitud y el peso generalmente el peso suele ser la medida más usada para calcular generalmente la vía del parto, si es un feto demasiado grande y la madre es muy pequeña, por ejemplo, puede ser que no pase ese feto por el canal del parto y sufra diferentes patologías. Entonces suele usar eso para calcular si se puede llegar por la vía vaginal o si se hace una vía alta que se hace por cesárea, ¿sí? Antes sí usan esta tabla. Y la segunda mitad entonces aumenta más el peso. Los factores que influyen en el crecimiento fetal, gases, como el oxígeno principalmente, nutrientes, glucosa, aminoácidos y la insulina. Eh, si hay, por ejemplo, patologías como la diabetes gestacional, los fetos suelen ser bastante grandes, más de lo habitual. Suelen ser fetos macrosómicos, se le llaman. Y si hay déficit de aporte a uno de los nutrientes o un tipo de hipoxia, por no hay suficiente oxígeno, por ejemplo, en
pacientes que tienen alguna patología respiratoria, como tener EPOC o también algunas que viven en lugares donde no hay tanta densidad de oxígeno, por ejemplo en las alturas, suele retardar el crecimiento y generalmente los fetos que no tienen el peso adecuado para la semana esperada suelen tener menos probabilidad de vivir fuera del útero. Entonces lo ideal es que tenga ese peso por lo menos. Si tiene más del peso, también suele ser un problema. O sea que lo ideal es que caiga en un rango exacto, pero lo peor es que tenga bajo peso. Siendo con los factores más específicos, el tabaquismo hace que el feto tenga 200 gramos inferior a lo normal. Si hay embarazo múltiple, lo normal es que haya un solo feto, pero puede haber más de uno. ¿Sí? Lo normal es también que haya dos. Que haya más de dos es mucho más infrecuente y hace que los fetos sean más pequeños y al ser más pequeños hace que disminuya su probabilidad de vivir fuera del útero. También el alcohol hace que disminuya el tamaño, diferentes tipos de drogas. El deterioro de los flujos sanguíneos útero-placentario y feto-placentario puede ser por alguna malformación eh, de los vasos en sí mismos, alguna patología también de la madre, como dijimos, alguna patología respiratoria, alguna patología en los eritrocitos. La anemia también hace que no, si la madre está anémica, no transporta la cantidad de oxígeno suficiente para ella ni para el feto. Y también factores genéticos y retraso del crecimiento, que causa retraso del crecimiento. Factores genéticos, por ejemplo, puede ser la edad de la madre también, que al aumentar la edad hace que suele aparecer más enfermedades genéticas. O si ya es de por sí alguno de los progenitores, tanto el padre como la madre, portador de alguna patología genética. ¿Alguien se quedó con una pregunta o algo que quiera que vuelva a repetir? No, profe, todo claro. Ok, gracias por atender. Tiene la siguiente clase a